Vamos a comenzar. Buenas noches. Buenas tardes, Lice. Buenas tardes. Hola. Ya. Ok. Compartir el sonido. Ya. Listo. Buenas noches con todos. Agradecerles hoy. También pedir disculpas por el día de ayer. Estaba sin internet y no pude conectarme. El día de hoy voy a darle física. Lo que es mate, no estamos un poquito bien. Es mejor, estamos un poco adelantados. Solo me faltan dos temas y acabo lo que es el año lectivo. Ya en esta semana ya les van a enviar el cronograma de todo lo que es el último mes, que sería enero y febrero. Y ya daríamos los finales ya para finalizar todo este proceso. ¿Sí? Esperemos. Tardes, Lice. Y buenas tardes. Ok, Buenas noches, Licen. buenas tardes, ¿cómo han pasado? Ok, vamos a comenzar y vamos a tener física, porque es lo que estamos un poquito, sí estamos un poquito atrasados de lo que es en física. Bueno, no tan atrasados, sino en la materia que no le he dado mucho peso. Ok, hoy vamos a ver algo como una un análisis de todo lo que hemos visto, campo magnético y campo electrónico, fundamentalmente lo que son las diferencias clave. Sí, porque ese tema ya vimos partes, pero ahora vamos a unir todas las piezas que hemos visto y ah, vamos a trabajar un poquito más lo que es este análisis. Y vamos a ver qué se puede hacer. ¿Entendido? Si tienen preguntas, dudas, me avisan nomás. Ok, comienzo lo que es con esta ¿Cómo le va? presentación. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Por si acaso, si se me corta la señal o algo del audio, me avisan nomás con anticipación, porque ahorita me encuentro. Dicen buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Ok, vamos a ver lo que es campo eléctrico y campo magnético. Ya, me confirma, se puede ver lo que es la presentación. Ahí está bien, profe, todo. Ya, perfecto. Campo eléctrico y campo magnético. Campos, ¿qué significa lo que es un campo? En este caso, un campo es un espacio. ¿Sí? Como una vez les dije. Si yo les dije campo Licenciado, de... buenas. Buenas tardes. Ok. Un campo es como decirle un gran espacio. Pero en este caso, nosotros podemos, si yo les digo un campo de terreno, me van a decir algo grande. Pero si nosotros hablamos de parte eléctrico, es algo micro que no se puede ver a simple vista. Eso vamos a ver. Pero hay como nosotros tenemos este campo magnético a gran escala universal. Tenemos lo más grande universal como lo más chiquito que sería una partícula. Esos son los campos eléctricos con campos eléctricos. Ok. ¿Dónde vemos esto principalmente? Lo que es el campo eléctrico y campo magnético. Principalmente lo vemos en aparatos electrónicos. Sí, aparatos electrónicos o en nuestra misma. Vamos a ver lo que es el primero, lo que es el campo eléctrico. Sí, el campo eléctrico es un campo eléctrico o una versión de influencia donde rodea cualquier carga eléctrica. Dentro de este campo, otras cargas sentirá una fuerza, sea de atracción o son opuestas. Por ejemplo, algo que yo les dije, un campo eléctrico puede ser un cable de luz, un cable que transporta luz, un cargador, unos audífonos. Sí, todo esto es un campo eléctrico. Puede ser desde lo más chiquito, una línea yo dibujo en un lápiz. Si yo dibujo un lápiz, en una hoja, un lápiz, ¿ese es un campo eléctrico, sí o no? Si yo dibujo una valla en una hoja, por ejemplo, ¿es un campo eléctrico, sí o no? No, Lice. Veamos, yo ahorita, si pueden ver mi cámara, dibujé una hoja en esta.
El lápiz es un semiconductor, acordarse, el lápiz es un semiconductor por el grafito. Y como es un semiconductor, puede ser un conductor de energía. Y todo conductor de energía o un semiconductor es un campo eléctrico. En ese caso, si yo dibujo una línea con un lápiz en una hoja, a un lado le conecto una batería y al otro lado un LED, ¿qué va a pasar? Sí, se va a prender. Por eso les digo, Ah, dibujar un lápiz o una línea sí es un conductor eléctrico. ¿Entendido? sí, profe. Ya, entendido. Ya. O sea, si ahorita ustedes dibujan en una hoja, un Hola. lápiz, es un campo eléctrico. Tener mucho ojo en eso. Es una magnitud vectorial con dirección y sentido. ¿Qué es un vector? Aquí es esto, este es un tema que no les di al principio. En ese caso, imaginemos, este es un plano cartesiano y este es un vector, esta flechita. Esta flechita representa cuánto mide esta. Imaginemos que este mide 5 metros y se eleva a unos 45 grados. Yo puedo representar esto. A es igual, en este caso los vectores con una flechita, es igual a 5 metros, 45 grados. Ese es un vector que tiene una dirección y un sentido. ¿Para qué sirven los vectores? Los vectores son una representación gráfica. Para nosotros podemos dibujar o también, ¿quién ocupa vectores? Ingenieros, arquitectos, que en ese caso ingresan a personas. ¿Sí? Ingresan a buscar personas en mar, en un espacio, o también para dibujar en 3 dimensiones. Principalmente en 3 dimensiones ya vamos a ver lo que es la regla de la mano derecha, que es las 3 dimensiones. Que me olvidé, bueno, no me olvidé, sino me salté ese tema porque es un tema muy larguito, pero ahí en física sí se ocupa lo que son vectores, que es una representación gráfica. Ok, vamos con el siguiente, que es intensidad de dependencia de cantidad y signo de carga. Eso sí ya les di. Por ejemplo, las cargas eléctricas, ¿cuántas cargas tiene? O la corriente eléctrica, ¿cuántas cargas tiene? ¿Recuerdan que sí les dije que tenía un signo más y un signo menos? Dos, Sí, perfecto, dos. positivo y Positiva, negativo. positiva y negativa. Perfecto. Sí, pero siempre trabajamos con las dos cargas que son las positivas y la negativa, el más y el menos. Ya, ok. En ese caso, podemos ver esta imagen. ¿Alguien digamos que esa chica recién se levantó de la cama. ¿Alguien la ha pasado cuando se levanta de la cama, amanece con el pelo a un lado, parado? ¿A quién no le ha pasado? A mí siempre me coge la corriente cuando toco en algún lugar. Perfecto, esto se llama corriente estática. ¿Por qué sucede? Nosotros cuando dormimos, a veces los que vivimos en la sierra dormimos con nuestra famosa cobija de lana o las almohadas son hilos de lana. Y nosotros siempre movemos en ese caso la fricción que todas las noches se vive, pero si nos movemos a cada rato, hacemos fricción. Y esa fricción se genera corriente eléctrica. O también los que trabajan todo el tiempo sentados. Por ejemplo, si pueden ver, yo tengo un sayón de piso y estoy con una camiseta de lana. Si yo pasé aquí unas 3 horas sentado, luego cuando yo me paro comienza ese chi, como que me estoy despegando algo como de esas ventosas que se separan, suena ting, y estoy produciendo lo que es carga eléctrica. Si estuviera de un lado al otro, estaría produciendo carga eléctrica. Eso sí les dije, se llama fricción. En ese caso es la famosa electricidad estática, que producimos nosotros electricidad mediante todo. Y lo que sucede, como me dijo su compañero, que cuando coge algunas cosas, le coge la electricidad, porque puede estar antes de que toque esa cosa, hubo fricción. O también lo que ocupamos, mucha lana. Por ejemplo, esas camisetas blancas son de hilo de lana, hilo. Cuando nos sacamos, comienza a sonar como chispitas. Y eso ya dice, me tocó la corriente. Sí, o también cuando estamos en nuestra casa en medias y caminamos en alfombra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros caminamos con medias, estamos haciendo fricción.
y comienzan luego cuando nos sentamos en un lugar oscuro, podemos ver un poco de energía. ¿Se acuerdan que eso sí les dije eso? O los famosos calambres, o pequeños calambres. ¿Qué nos sucede? Los calambres suceden cuando, les cuento, ¿por qué suceden los calambres? ¿Han visto, se han sentado encima de una pierna un tiempo, unos 20 minutos, y yo cuando se pega, como que les coge calambre y luego como que no se pueden parar, Que se viene a adormecer la pierna y ahí sí, se a mí duerme la sí pierna. me ha pasado. Ya, perfecto. Que bueno, ¿Por qué sucede? Nosotros tenemos un sistema nervioso. Ya, la sangre se queda ahí, no circula bien, ¿será por eso? ajá, perfecto. Es una de las circulaciones de la sangre, pero algo más importante es el sistema nervioso. Porque nuestro sistema nervioso, ¿para qué nos sirve el sistema nervioso? El cerebro manda información por todo el sistema nervioso, que son unas pequeñas venitas que casi no se ve a simple vista. Ese maneja se puede decir por electricidad. ¿Qué significa? Si yo me pellizco el dedo, el sistema envía la información al cerebro, el cerebro dice, ah, está algo malo, te mando dolor. Pero nosotros sentimos el dolor enseguida. Imagínense la velocidad que se mueve la información del pulgar al cerebro. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos? Imaginemos lo que si nosotros estamos una manguera de agua. Imaginemos que nuestro sistema nervioso es una manguera de agua. Si nosotros le pisamos a la manguera de agua, ¿qué pues, sucede al otro lado? No circula, No pasa, no pasa. no circula si no pasa el agua. Y eso es lo que sucede con Se nuestro cuerpo, detiene. porque nosotros le aplastamos a nuestro pie y estamos haciendo tapar el paso de energía. Y luego cuando se para, hasta que se regule ese cambio, te va a mandar se queda adormecido, como que tu pie parece más corto, sientas alto y no sientes el pie pierde sentido y piensas que tu pie no está ahí, está como dormido. Es que eso es, no llegó la información del pie al cerebro que necesita circulación, sino que se queda dormido hasta que se despierta. Eso se llama lo que es presionado, lo que es los pequeños calambres por nuestro cuerpo que manipula campo eléctrico. Sí podemos decir. Por eso nosotros cuando hacen las revisiones, cuando los médicos hacen revisiones con electricidad, no me acuerdo el nombre de la máquina, ya algún día me acordaré. Emanan electricidad. Esta electricidad es para bombear el corazón y para lo que es encender el cerebro. Necesita información. Por eso nosotros cierta parte somos seres de agua eléctricos. Sí, ok, vamos con la siguiente. Ahí estamos, como decía. Y es lo que sucede. Nuestro cabello es algo bien livianito. Esa es la parte más liviana de nuestro cuerpo. Por eso, cuando hay mucha fricción, lo que sucede es que nuestro cuerpo necesita, se comienza a locar cuando recibe electricidad. Por eso hay algunas cosas, algunos videos que decía que cuando nos coge electricidad, nuestro pelo se hace como loco. Y es cierto. Bien. Ok, vamos a ver el campo magnético. Ya vimos lo que es el campo eléctrico. Sí, el campo eléctrico es un espacio donde pasa toda la electricidad. Protones de energía positiva y negativa. Ahora el campo magnético. El origen del campo magnético. Primero, ¿qué es magnetismo? ¿Han oído de esa palabra magnetismo? Creo que no, profe. Imanes. No, Los imanes no, no, profe. ya. Los imanes son esos pedacitos de metal que se pegan en todo. Por ejemplo, en los parlantes, los figuritas que se ponen en la refrigeradora. Yo sí he escuchado, sí, Esos, esos se esos, pegan entre sí, no sé por qué tienen algo de magneticismo, será, pero se esos, pegan en todo lo que es esas latas, todo lo que es alimento, en la folia, bien, se pega. María, traiga un chapulín, aquí también los. Vamos, por favor. sí, perfecto, está bien. Lo que ustedes dijeron es eso, es ese magnetismo. Eso que se pegan en todos lados, principalmente en el metal, se llama lo que es magnetismo. Y eso se llama el imán. ¿Qué es el imán? El imán es, es una fuente, un campo de fuerza, por eso se llama fuerza, porque se pega. Al momento que hay ese movimiento, ¿qué estoy haciendo? Fuerza. Ay, 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 se me dolió.
genera carga de movimiento. En ese caso, tanto la carga positiva como negativa se van a unir. Es lo que sucede con la electricidad. Positivo y negativo se unen. Negativo con positivo se unen, pero positivo y con positivo, ¿qué va a hacer? Sí, se van a separar. Y eso, ese es el magnetismo. Son corrientes eléctricas. En este caso, por material imanatado, o sea, el imán. Los imanes, como pueden ver, son esos aparatitos que se unen. O por ejemplo, esas famosos U, que me acuerdo en mi época que había los dibujos animados, eran como una U y atraían todo lo que es metal. Ya les voy a ver si les encuentro. La diferencia de cambio, Como de una, cambio, como una herradura, herradura, una herradura que se mueve. como una, ajá, los imanes como herradura que tienen polos norte, sur, creo que es. Norte. Perfecto, ahí está. ¿Ya se acuerdan? Sí. Esto es norte-sur que se atraen, por eso están separados, que son que se atraen. Esos son los famosos imanes en herradura. Y utilizaba en ese caso, me acuerdo, en en dibujos animados. Me acuerdo en mi época. Bueno, no soy tan viejo, hablando de, como decirle, del año 2000, del 2005, que había en las caricaturas que ponían los imanes para traer cosas. Bueno, no, no ya, pero ocupaban esos tipos de imanes que decía que eso atraía todo lo que es metal. Y en este caso sí, tenemos el imán y el famoso imán de refrigerador, que son estos, todas las cositas que se pegan en la refrigeradora, todo esto son imanes. Imagínense la fuerza que tiene esto. Y también hay los imanes en los parlantes. Todos tenemos parlantes, los famosos parlantes. Esa es una bobina de un parlante. Y esta cosita negra es un imán. Esto es lo que genera que aumente lo que sería la potencia. En ese caso, energía electromagnética. Y también con los imanes podemos generar luz. Poner imán a generar luz. Por ejemplo, ve, podemos poner Las un tel- imán. La televisión también tiene imanes, ¿no, dicen? Sí, las televisiones tienen imanes. Vea, en ese caso se llaman lo que es, esas son las famosas bobinas de los autos que permiten para encender. Y si nosotros le aumentamos un imán, podemos generar luz. Por ejemplo, aquí tenemos, esto se llama electromagnetismo. Por ejemplo, el metro, los que somos de Quito o los que hemos venido al metro de Quito, no se dieron cuenta que encima del metro hay una barra de acero y el metro tiene una antena que se apega a ese imán. Ese es una gran barra de imán que conduce electricidad y eso lo que es carga al metro, por eso es un metro eléctrico. Esa barra es, en ese caso, carga energía, pero no es como nosotros la energía eléctrica, sino es un electromagnetismo, es fricción de metal con metal y genera electricidad mediante electromagnetismo. Por ejemplo, veamos si tengo una foto del metro de Quito. Acá está. Sí pueden ver esta barra que está aquí encima del metro. Esa es una barra llena de energía. Y el metro tiene unas antenas que se conectan. En ese caso, aquí creo que tengo una foto que se ve más o menos. Vamos a ver si se ve esta imagen. El metro de Quito, bueno, no solo el metro de Quito, estoy hablando de casi todos los que son sistemas de La metro. ecovía también. El trolebús, Ah, pero ese sí ya maneja el trolebús. electricidad. Ese sí maneja porque las Mm. antenas están conectadas, dos antenas, una positiva y una negativa, y se conecta el trolebús. Aquí, pues, esta barra, pueden ver, aquí tienen unas bobinas. Estas bobinas son electricidad. Y aquí tiene y aquí está la antena, justo aquí, déjeme ver si le dibujo o le rayo. Justo aquí tiene una antena que como acordeón que se apega a esta barra. Cada vagón tiene una de estas. Y carga la electricidad. Por eso se mueve el metro o se carga el metro que es un transporte eléctrico. Sí, porque imagínense, gasolina no es aquí, no tiene cargadores. En este caso, la única fuente de energía es estas barras que se encuentran encima del metro y esta antena se apega
y genera lo que es electromagnetismo. Por eso manejamos, el método es un sistema eléctrico, pero también pero basado al electromagnetismo. Ay, ahí dejé de compartir. Aplasté mal el botón. Ya. Volviendo al tema, vamos en ese caso con lo que sería la naturaleza dipolar. Por ejemplo, los polos. ¿Han oído del polo norte y el polo sur? El polo norte donde vive Papá Noel. El polo sur donde es la Antártida de los pingüinitos. Bueno, así Sí. ya. Ok, estos polos son el magnetismo de la Tierra. La Tierra ese es nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta es un gigante imán. Por ejemplo, gracias a la Tierra, que tiene este magnetismo, tenemos eso es una Licenciado, imagen. buenas noches, compañero, buenas noches, mil disculpas. Buenas Acabo de ingresar. noches. Ya, ok. O sea, ahorita solo estaba hablando del tema. Cualquier cosa Ok, me avisa. Si se atrasa, no, me avisa. Voy a continuar la clase y luego cualquier duda me pregunta. Al final, lo único, no estoy hablando mucho tema. Es tema que ya hemos visto. Ok. Se llama magnetosfera, que puede ver que son el magnetismo de la Tierra que hace una capa que choca la luz ultravioleta del Sol, como pueden ver. Ahora sí, ¿por qué nosotros giramos alrededor del Sol? Porque el Sol como es un planeta muy grande, contiene un campo magnético demasiado grande que atrae la Tierra, pero como tenemos nosotros otro magnetismo, no nos apegamos al Sol como debíamos hacer. Como un gran imán atrae una cosa chiquita. En serio, un gran imán atrae cosas chiquitas. Pero imaginemos que esta cosa chiquita tiene un pequeño imán que está ahí, a esta medida. No se puede ni acercar ni alejar a este. Por eso nosotros estamos a una medida establecida de la Tierra. ¿Ok? Entonces, la magnetosfera protege la Tierra, sería, ¿no? Exactamente. Primero mantiene al Sol protegido de los rayos ultravioleta, que también hay un montón de capas. En geografía les van un montón de capas como etosfera, atmósferas, todo esto, capas. Pero es lo que es la capa magnética, que es lo que nos protege, lo que es los rayos, pero también nos permite no acercarnos tanto al Sol, sino nos mantiene a cierta distancia. Ejemplo, si el Sol no existiera, ejemplo, el Sol deja de existir, los planetas estarían volando al azar, como una bella prisión, y nos acercaríamos al planeta más grande, que sería Júpiter, y Júpiter se convertiría en nuestro Sol, giraríamos alrededor de Júpiter, nos convertiríamos en una tierra, pero también tendríamos el problema de que tal vez no lleguemos a Júpiter y andemos a la deriva, y cuando ya está a la Ujú. deriva, Gracias a la magnetosfera tenemos vida, ¿no? En la sí, Tierra. sí, perfecto, gracias a eso es como decirle, es nuestra capa que nos mantiene a cierta distancia. Si nosotros nos movemos un poco más al sol, nos quemamos. Y si nos alejamos, nos enfriamos. Sí, pues estamos en el espacio donde sería un espacio neutral, donde podemos vivir. En este caso, es los polos sur y el polo norte serían nuestros polos. En este caso, son magnetismos siempre cerrados. Como pueden ver en la imagen, es un círculo cerrado, no es como decirle abierto. Esos son, en ese caso, es el punto de inicio y el fin del campo magnético. Por eso los polos se mantienen arriba. Ejemplo, en los polos también ocupamos nosotros las brújulas. Las brújulas se aplican al campo magnético de la Tierra. Por eso siempre apuntan al norte. Sí, siempre apuntan al norte lo que son las brújulas. Es por esta misma situación. Sí, por esta misma situación, la, el campo magnético se genera mediante lo que es. Igual lo que es aplicación a la electricidad. Nosotros aplicamos electricidad a una brújula y nos va a producir lo que es el fenómeno del magnetismo. Ok, vamos con la siguiente, sería el campo, el fenómeno catiriono. En ese caso es un fenómeno que se llama aislar. Por ejemplo, un montón de gente, algo cae en el centro, ¿qué hace la gente? Se separa a los lados. ¿Serio? Eso se llama, en ese caso es como la limadura del hierro. En cerrajería se lima un hierro o cuando se liman las uñas, quedan ese polvito. Ese polvito
nosotros tenemos imanes y en ese caso se aísla y forman figuras. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar el fenómeno catódico en imágenes. Ahí, cárgate. Ahí, ya. ¿Dónde está? En el, no, no quiero, en el limadura de hierro. Ejemplo, así es eso. La limadura de hierro, si nosotros ponemos una limadura de hierro, forman estas figuras. Y estas figuras, en ese caso, se ve cómo el magnetismo trabaja, cómo serían las ondas del magnetismo. Pueden ver, si nosotros ponemos dos imanes, positivo y negativo, con la limadura de hierro, podemos ver cómo son las ondas invisibles para el ojo humano que se vuelvan visibles. Sí, como pueden ver, se dan cuenta, el hierro forman arcos que rodean, en este caso, el campo magnético. Y en ese caso, aquí tenemos más o menos las figuras del campo magnético. Se dan cuenta, forman arcos cerrados, como pueden ver. En ese caso, es una de las, si pues nosotros decimos, es una gran obra de arte, sí es una gran obra de arte, pero también es como nosotros visualizamos cómo son las ondas visibles, invisibles al ojo humano, que se puede ver cómo se rodean las ondas. Gracias a ese experimento que se realizó por algunos científicos como Ampere, Coulomb, eh, la ley de Coulomb, pudieron observar esto, que el campo magnético es un espacio visible y que se puede utilizar, se puede visualizar. Por ejemplo, hicieron ese experimento que se llama la limadura de magnetismo en una botella. Pusieron la limadura en el piso, pusieron agua y un imán y pudieron ver que la limadura de uña de hierro se comienza a salir y forman como un tipo de esponja. ¿Sí? Ya. ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? ¿Sí? Lo que yo a veces hacía de pequeña, Licen, cogía un imán y ponía en la arena o así en la tierrita y se recogían unas cositas plomas, se recogían en el imán, ajá, en la tierra. Sí, les cuento. Esos negros que usted cogía en la arena era Eso, negro. hierro, metal. Por ejemplo, el hierro, ¿de dónde cree que viene el hierro? Todo lo que es materiales que tenemos, hierro, cobre, son minerales. Y los minerales se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, veamos el hierro en la naturaleza. No era como nosotros le conocemos a ti, es una pieza metálica. Son así, son piedritas. Y en la arena, y esas son las verdades, esas son las piedras de hierro, se llama magnetita, que se encuentra en todos lados. También se encuentra principalmente donde hay agua, o cerca de ríos, o cerca donde hubo una en agua. Aquí tengo el hierro, también el cobre, y de este mismo material que sale como piedrita o como arena, se convierte en esto, metal, mediante lo que se llama la fundición. ¿Sí? Sí, Ahora, Licen, muchas gracias. ya. Y es cierto. Y así funciona el magnetismo. Nosotros, gracias al magnetismo, ¿cómo se inventó el imán? Les cuento. El imán sí, fue un invento, en este caso, un accidente. Se olvidaron de poner una piedra, una pieza de, de hierro en una montaña, en una noche de tormenta eléctrica, y un rayo cayó justo en esa barra de hierro. Y al momento de que sacaron eso, se dio cuenta que atraía todo lo metal. Y esa es una de las famosas teorías de cómo se inventó el imán. Sí, cómo se inventó el imán. El imán es uno de los, como digo, es uno de los inventos más que atrae diferente, que sirve a la humanidad bastante, principalmente lo que es en aparatos eléctricos,
En audífonos, si ustedes en lo que es altavoces, ocupamos bastante el imán, porque el imán es como decirle una ampliación de energía. La energía atrae o aumenta. ¿Sí? Vamos a ver, diferencia entre campo eléctrico y campo magnético. Campo eléctrico, ay, ya me perdí. El campo eléctrico hay dos cosas. Generador de carga estática en reposo. ¿Qué significa? Que podemos estar en reposo tranquilamente y generamos energía estática. Ejerce lo que es el campo, el de magnetismo, fuerza de atracción y repulsión. Y se puede existir sin movimiento de carga. Ok, esa es la diferencia en el campo eléctrico. Se puede generar reposo sin movimiento. ¿Qué sería lo que es el campo magnético? Necesitamos movimiento, fricción y necesitamos el movimiento. ¿Hay fuerza de atracción y repulsión? Sí hay. Porque positivo y positivo se repele. Positivo y negativo se atrae. Y una vez sí les dije, era como decirle, como una vez les puse el ejemplo. ¿Por qué dicen, ¿por qué tengo una tóxica en mi vida si no he hecho nada mal? Me imagino, esa es la pregunta. De ahí decimos, es por la naturaleza de la física, los opuestos se atraen. Ahora no dirán que se consiguieron por ustedes, es por la naturaleza. Ya, ok. Sí, Vamos a ver. pero no duran, creo, cuando los polos opuestos no duran mucho, se No, eso separan. como todos los imanes, como todo metal se oxida, con el tiempo se depelen. Ok. Ajá. Vamos a continuar. Leyes principales, en ese caso, las leyes principales. Estas son leyes que son por los inventores, que sería la ley de Coulomb y la ley de Ampere o la ley de Faraday, que son, en ese caso, vamos con la primera que se llama la ley de Coulomb. Describe las fuerzas electroestáticas, ya, la estática, pero en grandes cantidades. Fundamentalmente la extensión eléctrica. Aquí el Coulomb produce lo que era dos cargas. Mire, las cargas, la medida que se encuentran estas cargas, ¿a qué fuerza se atraen? Mediante una constante que él puso. La constante que él puso fue 9 por 10 a la 16 Coulomb. No, Newton por metro. Imagínense en este número, en cuánto es. No era la menos 9, sería 0,0000000000009, 16 ceros, no, perdón, 9 ceros. Ese número tan pequeñito dijo que puede ser una constante. Él está hablando de cargas de átomos que no se pueden ver. Imaginemos cómo, cómo esta persona pudo medir cargas tan chiquitas mediante lo que es el experimento que hemos visto recientemente de la lima de hierro, de metal. Poner un imán y pudimos ver cada partícula, no tan chiquito, pero se pudo ver más o menos. La ley de Ampere explica las leyes de la corriente eléctrica de carga de un movimiento generada por campo eléctrico y a su alrededor. Por ejemplo, Ampere se ocupó también para poner su nombre en amperios, que permite medir la energía en amperios, voltios y amperios. Y la última es la regla de la mano derecha. Les voy a mostrar un videito más o menos de qué es la ley de la mano derecha. Porque hasta a mí me avisan si se escucha. Ah, hasta ahí que no tiene audio. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir con el campo magnético ¿Sí se escucha? Sí, dicen. Ya. y hoy vamos a hablar de la regla de la mano derecha. ¿Vale? Ya hicimos un vídeo en el que aplicábamos esta regla, pero he pensado que sería útil hacer bastantes más ejemplos sueltos para que os quede claro cómo es esta regla, ¿vale? Bien, ya sabéis, esta regla sirve para ver hacia dónde va la fuerza magnética cuando una partícula está en movimiento en un campo magnético, ¿vale? Ya sabéis que tenemos que colocar los dedos de manera que la velocidad de la partícula esté en nuestro dedo índice, ¿vale? Con el que señalamos. El campo magnético
apuntemos con el dedo medio y el dedo gordo nos va a indicar hacia dónde va la fuerza, ¿vale? Dependiendo cómo coloquemos la mano. Eso sí, hay que tener cuidado, porque si la partícula es negativa, la fuerza justo apuntará en sentido opuesto al que nos salga, ¿vale? Eso, tener cuidado, ¿vale? Bueno, vamos a ver los casos que tenemos. En el primer caso, tengo una partícula positiva, ¿vale? Cuya velocidad es hacia la derecha. Entonces, mi dedo índice hacia la derecha, ¿vale? Luego, el campo magnético es un campo saliente. Recordad que si son puntos, quiere decir que el campo sale de la pizarra. Por lo tanto, tengo que colocar este dedo hacia afuera de la pizarra, ¿vale? ¿Y qué ocurre con el dedo gordo? Que apunta hacia abajo, ¿vale? Pues quiere decir que la fuerza magnética, en este caso, va hacia abajo. ¿Vale? Bien, vamos con el segundo ejemplo. Tenemos otra partícula positiva, velocidad hacia arriba, pues el dedo índice hacia arriba. El campo magnético en este caso está entrando, ¿vale? Si son cruces, quiere decir que está entrando en la pizarra. Luego este dedo tengo que colocarlo entrando en la pizarra. Me muevo porque si no mi mano va a sufrir. Entonces, una vez que tengo el dedo índice hacia arriba y el campo entrando, veis que la fuerza magnética iría hacia la izquierda. ¿Vale? Sería, en este caso, así. Vale, de momento está claro, ¿no? Vamos con el tercer caso. En este caso es una partícula negativa, así que mucho cuidado, ¿vale? Pongo un asterisco, porque hay que tener en cuenta esto, que la fuerza que nos salga hay que ponerla en sentido opuesto. Entonces, la velocidad hacia la derecha, mi dedo índice hacia la derecha. Campo magnético está entrando en la pizarra, luego este dedo entrará en la pizarra. Y veis que la fuerza sale hacia arriba, ¿no? Según esto. Pero, teniendo en cuenta que las partículas negativas es justo al contrario, pues quiere decir que la fuerza irá hacia abajo. ¿Vale? Repito, con lo que os salga o en la mano, le cambiáis y ya está, ¿vale? Y el último caso, es otra partícula negativa, así que le tendré que dar la vuelta. Velocidad hacia abajo. Uy, esto es muy complicado. El dedo índice hacia abajo. El campo, si os dais cuenta, está saliendo, ¿vale? Entonces, tengo esta situación. Velocidad hacia abajo, campo saliendo. La fuerza va hacia la izquierda, pero como es una partícula negativa, cambio el sentido y vamos hacia la derecha. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenéis varios casos, os podéis pintar vosotros otros también diferentes y bueno, pues nada, practicar, ¿vale? Cuidado con... Ok. Como podemos ver, el ley de la mano derecha es como decirle la partícula entra, como decirle, una partícula entra a un espacio. Por ejemplo, si de este imán tiene partícula de este imán, una partícula de aquí va a entrar acá, o va a entrar para hacer esto, lo que es fricción o separación. Y con la ley utilizaban para dónde sería. Por eso decían que las partículas siempre es una forma constante, porque si pueden ver las partículas como es cerrar a las cruces, se pueden ver que una partícula puede entrar con la mano derecha, podemos, como decir, la velocidad, en este caso, el sentido, para dónde va, si para adentro, para afuera, y la fuerza con la que va. Por eso no es todo como hicimos una vez el experimento en MLU, todo iba ahí mismo, sino gracias a esto podemos decir que una partícula de fuerza va para un lado y va para el otro sentido. Es como decirle un ejemplo, yo o una persona se encuentra en una parada, llega el bus, pero no se sube en ese bus, se va al otro lado, pero ese bus sí le llevaba. Sí, es como un cambio de sentido. O como ejemplo, decimos, me subo al bus, pero tenía que irme caminando. Mi sombra se puede ir caminando. Es una regla diferente, es medio complicada, pero es así, como decir, te vas para este lado, pero mi fuerza va para el otro lado, y yo me voy para ese sentido. O es como decirle las famosas agua de Jamaica que sabe a limón, pero es de manzana, algo así. Pero es la forma de cómo nos medían lo que es los campos eléctricos. Como pueden ver, circula en forma circular, pues es forma circular. La fuerza siempre va para afuera. O también un ejemplo más para que sea un poquito más fácil, como decirle la fuerza centrífuga. Por ejemplo, todos hemos lavado en una lavadora, o hemos visto cómo la lavadora gira alrededor,
pero la fuerza está en el centro. ¿Qué pasa si la fuerza está en el centro? ¿Dónde deben estar los objetos? En el centro, pero no. ¿Qué se hace? Se van a los extremos. Por eso cuando ustedes terminan de lavar, la ropa no está en el centro, sino está pegada en las paredes. Se llama fricción, en ese caso, que la fuerza está separada, pero la fuerza está siempre en el centro y el cuerpo está a un lado. Eso es como más o menos lo que es esta ley de la mano derecha. Sí. O más o menos como una bobina, cuando el alambre está enrollado. Ajá. Las bobinas casi es un generador eléctrico, mantiene el magnetismo y el magnetismo le convierte en corriente eléctrica. Eso se llama lo que es la bobina. Como les mostré en la imagen del generador de luz, se dieron cuenta, el imán, que es un redondo, está envuelto en cobre, en alambre de cobre. ¿Qué es lo que hace? Le mantiene encerrado el magnetismo y el cobre, como es un conductor, ese magnetismo transforma en energía eléctrica. Sí, eso es. Eso se llama lo que es el campo en electromagnetismo. Y justo es lo que voy ahorita a hablar de eso. El campo magnético, el campo eléctrico de variables y ondas electromagnéticas. Por ejemplo, vamos a hacer esto. El campo magnético variable son los campos que se puede decir en la creación del campo eléctrico. En ese caso, cuando nosotros al imán le amarramos en cobre o en un metal, principalmente en cobre, porque es el único material más fácil de conducir electricidad y principalmente es uno de los más comunes. Pero al momento que envolvemos el imán en cobre, genera electricidad y es o aumenta la electricidad. Por ejemplo, este es un invento de Nikola Tesla. Las bobinas fue utilizada para que la energía tenga más poder. Por ejemplo, electrodomésticos o herramientas eléctricas como el taladro. A 110 es una energía poca que nos permite encender un televisor, pero necesitamos fuerza. ¿Qué es lo que hace? Con las bobinas transforma esta electricidad en potencia para que sea más fuerte, para que pueda perforar una pared. O licuadoras que puedan, en ese caso, licuar cosas de hielo. No metan una pelota de chocolate en una licuadora porque se quema. Ya quemé una. No sirvió. Pero sí hace granizado. Por eso es, Toca licuadora industrial, dicen, para cosas más duras. eh, eso no me di cuenta. Es que me regalan una licuadora de esas, Porque las otras sí empiezan a oler horrible cuando se mete cosas que no se deben. El sí, motor se quema. sí, ya quemé y por eso le debo una licuadora a mi mamá. Te toca pagarle. Y eso ya pasó hace años. Pero bueno, ya le pagué la educación. Eso ya estamos pagando. Ok, como les decía. Las bobinas en este caso es eso es el elemento de la bobina. Imán envuelto en cobre aumenta o disminuye la fuerza de la electricidad que comienza para que sea genere un motor que genere más fuerza. Esto se llama campo magnético, electromagnetismo. El otro que es corriente, campo eléctrico variable, en este caso son los cambios de campo eléctrico generados por el campo magnético. Sí, por ejemplo, podemos decir el metro que tiene una potencia que genera calor, o el famoso que genera calor, los famosos termostatos o las famosas sanducheras que utilizan por cable calórica. También utilizamos un poco lo que es electromagnetismo. Por ejemplo, las placas que queman el pan son placas de hierro, puesta primero envuelta en lo que es grafito para que no se pegue, pero al final son placas de magnetismo que generan en este caso con el calor. Y las ondas electromagnéticas son las ondas que se encuentran en ese caso en el aire, principalmente las ondas de radio, microondas o lo que sería las señales de teléfono. Les cuento, nosotros cuando hacemos una llamada por teléfono o tenemos nuestro teléfono está generando campo eléctrico, campo electromagnético. Por eso dice que es malo a veces dormir con el teléfono porque en la noche va a producir ondas.
y esas ondas ya te turle la cabeza. O las señales de microondas. ¿Cuáles son las famosas microondas? Las famosas antenas parabólicas, las que parecen como sartén. Esas producen ondas en el aire que envía la señal en el aire. Por eso dice que, no, ojo, es peligroso tener cerca de un domicilio las antenas, siempre se ponen al aire libre. Por eso todo lo que es antenas o antenas de radiotelefonía tienen bastantes ondas electromagnéticas. Por ejemplo, otra cosa, ¿han visto las antenas grandotas de internet que a veces ponen en unas casas? Si ustedes suben a ese lugar, se recomienda que suban con casco. Ustedes están ahí unas 2 horas en un full tráfico de internet, su pelo se comienza a ondular y luego les duele la cabeza, y luego su sistema nervioso comienzan a alterarse. Por eso siempre cuando suben a estas antenas siempre utilizan casco, gafas y en ese caso tapones para proteger sentidos, porque la fuerza electromagnética de aquí es fuerte como decirle que te pongo a ti en un cuarto con parlantes a alto volumen. También los parlantes también tienen esa potencia. Alguien a experimentar eso cuando están en una fiesta con alto volumen, les duele la cabeza como que les comienza a sonar. Esos son los choques de onda y en ese caso te comienza a lastimar. Por eso también el ruido es llaman ahorita contaminación sonórica al ruido, porque comienzan, como decirle, nuestro tímpano a fallar los tímpanos. Nuestros oídos sensibles solo dice que aguantan hasta 40 decibeles, 40 a 60 decibeles. No me acuerdo muy bien. Es lo máximo. En este caso estamos hablando de una televisión con un volumen de 40 máximo. ¿Sí? Aplicación a la tecnología se considera para generar movimiento en los motores. Eso sí, ya puedo decir. Ya, impacto de la vida diaria. En este caso es lo que ya les dije. Nos permite tanto para electrodomésticos, líneas eléctricas, como transmisión, dispositivos móviles como teléfonos, router, wifi, todas estas señales nos permite las antenas de radio y televisión. Por salud y seguridad, los numerosos estudios científicos dicen que esa explosión típica de la vida diaria no se representa riesgo significativo para la salud, pero también el uso masivo de todos estos sí nos va a perjudicar la salud. No nos lo produce poco a poco, pero sí nos hace con la salud. Principalmente estoy hablando del uso de lo que es audífonos y lo que es teléfonos o televisiones que tienen estas señales de onda. No son dañinas para la televisión, pero con el tiempo sí nos hace perjudicial. Por ejemplo, yo como soy informático, paso todo el tiempo en la computadora, que ya cuando ocupo computadora me toca usar lentes. Sí, cuando no ocupo la computadora, ahí sí no ocupo lentes. Solo cuando ocupo computadora me toca usar lentes. Y en uso tecnológico, como puede ser la eficiencia energética, la comunicación inalámbrica y la medicina, que sería la terapia de electromagnetismo. Por ejemplo, esos tubos gigantes donde te meten para sacarte una radiografía son electromagnetismo. Por eso te dice que es prohibido ingresar con metal. ¿Listo? Ok, ya para finalizar, para concluir esto, tenemos lo que es entender y aprovechar, debemos que conocer que el electromagnetismo, como en la electricidad, pese que en la naturaleza son fuerzas fundamentales, dije, grandes partes de la física, nos rodean en la tecnología. El dominio científico, por lo que es grandes avances científicos, el uso y el manejo de la tecnología actualmente. Avances tecnológicos que generan la energía eléctrica, la energía electromagnética y el futuro electroestático. Les cuento, si nosotros manejábamos un imán gigante o las generadores de eléctricos funcionaba, no hubiera la crisis enérgica que tuvimos el año pasado. No sé si fue el año pasado o el anterior año. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Preguntas, dudas, ¿ya? Ok, bueno, como es un tema casi teórico,
no les voy a decir vamos a hacer esto, pero sí quería hacerles algo con ustedes. Lo que se llama, lo que se llama una pequeña investigación, pero no voy a hacerles eso. Sí, porque ya como ya mismo acabamos, nos toca estudiar para las pruebas, y ya mismo nos tocaría nivelación, ya que nos queda poco tiempo, no voy a mandar. Pero la próxima clase la próxima semana de física, sí voy a mandarles eso, porque no les van a deberes ahorita porque todavía me falta lo del año pasado, calificar. Ya. Ok, Dicen buenas noches, una consulta. sí, Disculpe, buenas noches, licenciado, una consulta. dime. Quisiera pedirle que por favor nos ayude. No sé cuántos deberes